Fíjate, alguien que sabe que su vida peligra, pero que también sabe que está haciendo la voluntad de Dios, puede morir con tranquilidad. Hay una parte de nuestra juventud en la que ya hiciste muchas cosas que probablemente no estuvieron bien y vas madurando y te vas dando cuenta qué cosa estuvo bien, qué cosa estuvo mal. De que no crean que porque no son los más malos del universo o que son gente incluso de iglesia, van a tener la vida comprada, como se dice, sino que es un buen momento para hacer cuentas con Dios. ¿Qué onda, qué onda, qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que bien, porque nosotros también lo estamos, porque estamos ya gustosos de comenzar un nuevo episodio que va a estar interesante, porque hoy vamos a hablar sobre la muerte, pero no nada más la muerte en general, sino que qué significa morir joven, que por lo regular obviamente no se espera, esperas ya morirte pues de una edad avanzada, sin embargo la muerte viene también a una temprana edad y hoy vamos a tener un tema titulado Morir Joven, el Club de los 27, y para abordarlo me acompaña como siempre mi compañero y amigo Obed Santos. Aquí, ¿qué onda, Obed? ¿Cómo estás? Hola Adrián, bien, listos para hablar de este tema, un tema que casi no nos gusta hablar acerca de la muerte, en especial en los jóvenes, porque es algo que nadie quiere, nadie se espera. Pero es algo que pasa, es una realidad. Adrián, hablaremos más adelante de las estadísticas y cómo hay un número muy grande de muertes en los jóvenes de diferentes maneras y es algo que no nos esperamos. Hablaremos acerca de ese tema más a profundidad, pero bueno, es importante para los que no han escuchado probablemente ese tema acerca del Club de los 27. Es algo que por ahí desde hace tiempo ya ha estado presente. Es algo cultural que se ha Así quedado es. ya como un aprendizaje o más bien incluso como algo de misterio y todo esto de que a cierta edad se mueren varios, ¿no? Y es la edad de los 27 años. Y bueno, ¿qué es este Club de los 27? Pues ya desde la década de finales de los 60s y 70s por ahí se empieza a formar esta idea porque precisamente van muriendo los famosos de la época. Por ejemplo, el Club de los 27 no es otra cosa más que una lista de músicos que murieron a esa edad, a menudo como resultado de abuso de sustancias o de maneras fatídicas como son accidentes u otros medios violentos y se han muerto. Y por ejemplo, para dar nombres, entre 1969 y 1971 mueren figuras icónicas del rock de la época, como fue Brian Jones, que fue cofundador junto con Mick Jagger de los Rolling Stones. También muere por ahí, lo encuentran en su piscina ahí ahogado, de una manera trágica. También el superguitarrista de todas las épocas, Jimi Hendrix, muere a los 27 por una sobredosis. Janis Joplin, o la bruja cósmica que la apodaban, también a causa de la heroína. Y el Rey Lagarto, Jim Morrison, también en 1971, un par de años después, muere a causa también de excesos, aunque nunca la muerte de Jim Morrison no ves nunca como que fue definida de qué manera, pero sí lo encontraron simple y sencillamente muerto. Ahora, a esta lista también ya más actualmente, ellos eran como la década de finales de los 60s y principios de los 70s, pero se van sumando a la lista ya en épocas más recientes. En 1994, por ejemplo, muere Kurt Cobain, también el ícono del grunge, y pues de una manera que nadie se lo esperaba, a los 27. Amy Winehouse, en 2011, también esta cantante con un vozarrón, un nombre que impactaba. Su físico se fue acabando también a causa de las drogas. Mueren. Y también recientemente tenemos a un actor, ya no fue músico, pero es un actor, Chance Perdomo, por ahí, que estelarizaba una serie de Sabrina, y también Gen B, son sus recientes actuaciones. Muere en un accidente. Y como estamos en México, nuestro Club de los 27 mexicano es el Gallo de Oro Valentín Elizalde, también muerto de una manera trágica. Pero a todos estos personajes que nombré, lo que los une es
la edad. Una muerte trágica a los 27 años que nadie lo esperaba. Y pues a ver, yo creo que nadie espera que se muera uno de joven, pero pasa. Así es, pasa, es muy común que pase. Y eso son los datos en los artistas, ¿no? Obviamente hay muchas personas y jóvenes que lamentablemente fallecen, se nos van en el día a día. Y bueno, hay muchos datos, ¿no? Estadísticas de las cuales tenemos que hablar. Hacemos mención de los artistas porque comúnmente sabemos o conocemos... Figuras públicas. Son figuras públicas y conocemos un poco acerca de su vida, de sus excesos, ¿no? Sí. De cómo es su día a día. Entonces, esto los lleva, ¿no?, a unirse a este club de los 27. Pero hablando un poquito acerca de cifras, Adrián, aumentan el deceso en los jóvenes dependiendo el país en donde estén. Por ejemplo, en todo el área de África es más común que la muerte más temprana. Así es, que en Europa, que en otros lugares. ¿Por qué? Porque afecta mucho el lugar, el entorno en donde vives. ¿Cuáles son las condiciones? Fíjate que en el 2021, 1.500 millones de adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años fallecieron, casi 4.500 al día. Y bueno, es una edad, imagínate, de 10 a 24 años, inclusive antes de los 27 años, ¿no? En cómo hay una estadística muy grande, en cómo estos jóvenes, así es, en cómo se nos van estos jóvenes a temprana edad. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Obviamente hay que platicar que a veces son accidentes, son cosas que no puedes controlar, enfermedades. Entonces, pero otras cosas sí se pueden evitar. Hay muchas cosas que podemos evitar para tratar de no unirnos a este club de los 27. De hecho, el factor también hay que decirlo que para integrar este grupo tristemente célebre, pues los unía primero que eran figuras públicas, después que eran artistas del rock exclusivos, y luego se le fueron uniendo actores u otros artistas del medio. Era un factor común, pero también en algunos de ellos, no todos, pero sí en varios de ellos los unía una vida pues llena de exceso, de vacíos. Estaban viviendo una época, por ejemplo, los primeros psicodélica, de experimentación con sustancias, la nueva conexión, el flower power, toda esta situación. Y bueno, pues ellos vivían al día lo que la cultura les proponía, y en una de esas, sin saberla ni temerla, vienen y pues ya nunca despertaron. Entonces, ¿por qué mueren los jóvenes? Porque hoy, o sea, podemos decir, no, a lo mejor ya eran otras épocas donde no se cuidaba a la gente o lo tomaba muy a la ligera. Quizá ahora nos podemos cuidar. Sin embargo, pareciera que la estadística sigue en aumento. O sea, los jóvenes también mueren por diversas causas. Pero, por ejemplo, ¿por qué moriría hoy en este pleno siglo XXI, en este año, o en estas épocas cercanas que estamos viviendo? ¿De qué mueren los jóvenes principalmente? Sí, mira, hay muchos factores de los cuales afectan esta estadística. Como les comentaba, hay cosas muy naturales, accidentes, pero hay otras cosas que también son importantes de mencionar. Por ejemplo, problemas de salud, enfermedades que vienen ya, por ejemplo, genéticas, ¿no?, de nuestras familias, accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son una de las principales razones por las cuales los jóvenes fallecen. Y bueno, una parte son obviamente por accidentes y otras provocadas, ¿no?, por las mismas sustancias. Hay una gran probabilidad de que esto suceda. La violencia también en el entorno. Que ahorita que dijiste accidentes me recordaste, pues en algunas te toca, ¿no? Tú ibas bien y no te tocó, no sabes. Pero, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, a veces también provocado por ir con sustancias indebidas, ¿no? Aunque sean permitidas por la ley, el simple tomar alcohol en exceso. Recordé hace poco una noticia aquí local de hace un par de meses, en donde murieron unos chicos que se acababan de graduar de la universidad. Entonces mueren, se vuelca su auto y pues qué trágico, ¿no? Así es. Estaban festejando y terminaron mal. Pero igual te pones a pensar, ¿no? Tú vas bien en tu coche como si nada, no pasa nada, pero luego hay otra persona que viene alcoholizada y se impacta contigo y a él no le pasa nada y a ti o a alguien, algún conocido, sí le pasa algo grave, ¿no? Entonces son consecuencias que dices, o sea, las puedes evitar, ¿no? Son cosas que puedes evitar. Igual, aunado a esto, el consumo de alcohol y drogas es algo que afecta, por supuesto.
y que termina de unirse a esta gran probabilidad de jóvenes que se nos van muy pronto, el consumo de tabaco también, la salud mental, las enfermedades de transmisión sexual, y enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahorita que dijiste enfermedades de salud sexual, el VIH, ¿no? Por ejemplo, Así es. Cuando empezó y no se conocía muy bien qué era esto, ya luego desarrollado es el SIDA, ¿no? Síndrome de Claro. inmunodeficiencia adquirida, mató a gran cantidad de jóvenes desde finales de los 70, Ajá. la década de los 80, incluso en principio de los 90, bastantes se Es que era la infectaron. época en la que estaba Sí, en auge la suave. enfermedad, ¿no? Y que apenas se estaba conociendo. De hecho, algunos de los que integran el Club de los 27 justamente es igual por algunas enfermedades de transmisión sexual. Sí, ahí está. Y que hoy pareciera como que ya están, no erradicadas, pero al menos se supone que ya todos tenemos la información, o los jóvenes están muy sabidos de cómo cuidarse, pero también las estadísticas de contagio están al alza. Así es. Oye, otro punto importante, hablando de enfermedades, Adrián, y algo que pasó recientemente es el COVID, ¿no? Sí. A muchos de nosotros nos dio COVID y decíamos, somos jóvenes, o sea, ¿qué nos va a pasar? Resistente, Estamos ¿no? llenos de vida, no nos va a pasar nada, pero en realidad sí. A muchos jóvenes, a muchos de nosotros se fueron amigos que conocíamos de la universidad, de la preparatoria, y dices, ¿cómo es posible que se hayan Tan ido joven. tan jóvenes, no? Y bueno, es una realidad, las enfermedades pueden pegar, y bueno, cada organismo es diferente y puede darse este suceso, ¿no? De que se nos vayan pronto. Y es doloroso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando iba a la preparatoria, llega el periodo vacacional, ¿no? Y pues ya cada quien Claro. se despide, nos vemos el próximo ciclo y todo esto. Y a veces algunos amigos no regresan y es triste, ¿no? Ya luego te enteras, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que tocó con una compañera, la viste el último día de esos ya de que vas de salida nada más por exámenes y toda esta cuestión. Y pues andas ahí con la bola, divirtiéndote, riéndote. Y ya antes de entrar a la escuela, sabes que falleció de esto. En este caso fue una enfermedad, fue por el asma. Y tú dices, o sea, nunca te lo esperas. O sea, Claro. sí sabías que padecía asma, pero están controlados con su claro. disparador y otras medicinas que usan quien tiene asma. Pero no, o sea, le dio un ataque y no sobrevivió. Y tú dices, no lo puedes creer, porque es una persona joven. Es una persona Pero joven, pasa. es una persona que acabas de ver, que quizás era tu amiga y que dices, la veo en los próximos días y bueno, no sabes. No sabes y es como, lo hablaremos más adelante, como dice la Biblia, no sabemos en qué momento, ¿no? En qué momento va a pasar esto y debemos estar preparados para cualquier cosa. Que precisamente aquí surge esta pregunta. ¿Quiénes estamos preparados para morir? Yo creo que muy pocos, porque es. la vida es hermosa. Mi padre, ¿quién no le gustaría vivir muchos años y morir en buena vejez, como dice la Claro. Biblia? Es decir, mueres lleno de años, pero aparte mueres bien, ¿no? Como que, quiero quedarme dormido y ya despertar en el cielo y como que sería lo ideal. Sin embargo, no es así. O porque simplemente yo me acuerdo de una canción que decía acerca de morir joven, decía, en un joven no es normal. No es normal ¿qué? Morirse joven, porque precisamente la juventud es significado de energía, de vitalidad, tienes una vida por delante, pero sucede, y aquí la pregunta es, ¿estamos preparados? Por ejemplo, tú sales un día a tus actividades de escuela, de trabajo, el tráfico, cómo está tu organismo. Algunos jóvenes están muy sanos, otros no, otros tienen padecimientos, pero sea cual sea tu situación, sano o no sano, ¿cómo estamos con Dios, nuestra relación? Porque acuérdense que esta vida nada más es un pasaje terreno, pero realmente donde vamos a pasar la eternidad, pues es en gloria o en condenación, que ya casi nadie dice eso, pero ¿estamos preparados? Es la pregunta, ¿ves? Adrián, y creo que, no sé, creo que nosotros como jóvenes decimos, es que tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo para vivir nuestra vida, para hacer muchas cosas, experimentar muchas cosas, no clavarme lleno en la iglesia ahorita. ¿Para qué? Si lo puedo hacer cuando yo sea viejo. Ya cuando esté ya Cuando veterano. ya esté dando las últimas, ya me meto a la iglesia y pues ya, todo bien. Pero en realidad es que no es así. En realidad no tenemos el tiempo, no sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos si vas a amanecer el día de mañana. Entonces hay que aprovechar el tiempo que tenemos actualmente y no esperarnos, porque no sabemos cuándo nos podemos ir. Y bueno, me gustaría agregar esta frase que dijo Leonardo DiCaprio cuando era joven. Él decía, jamás seré joven de nuevo.
Este es mi momento. Entonces, eso es lo que pensamos algunos de nosotros, que decimos, este es mi momento, este es el momento en el que puedo hacer y deshacer muchísimas estás en tu cosas, prime, ¿no? Como en se mi dice. prime, y necesito aprovechar este tiempo, necesito hacer lo que yo pueda. Y entonces, en esas cosas en las que estamos experimentando es cuando caemos en los excesos, caemos en malas amistades, nos desviamos, nos peleamos con nuestra familia, amigos, y bueno, es donde pasan O muchas simplemente cosas. no estás conectado como se debe con el Señor, ¿no? Así es. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Amigos que nos están viendo, gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de Postmonautas. Quédense con nosotros, vamos a seguir hablando de este tema. Sobre todo vamos a seguir hablando de si estás o no preparado. Y aquí es donde entra la parte teológica, la parte bíblica. ¿Qué tiene que decirnos Dios al respecto? A mí me pone a pensar mucho un versículo, una historia más bien que ilustra nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Lucas. Por ahí es el 12:20, capítulo 12, versículo 20, en donde Jesús está contando una historia y él dice, mira, ¿sabes qué? Dos personas vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y una persona en específico ya está haciendo planes de cómo va a administrar su riqueza y ya está pensando en el futuro, ¿no? Que eso no es malo, hay que planear y planificar, por supuesto, Claro. eso no es malo. Sin embargo, aquí lo que nuestro Señor Jesucristo critica es cómo tú estás viviendo una vida tan tranquila sin tomar en cuenta a Dios. Y mira lo que le dice ahí textual Jesucristo en esta historia, que es enseñanza para nosotros. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, si tienes planes, tienes toda una vida por delante como joven, debes de realizarte, más adelante piensas en una familia si es que así lo deseas. Es decir, tú proyectas tu vida de bienestar, por supuesto, pero aquí la pregunta, ¿ya te pusiste a cuentas con el Señor antes de pensar en un futuro? Y ahora también yo quiero recalcar, Obed, no es porque me voy a poner a cuentas con el Señor porque tengo miedo, porque qué tal si mañana muero y me voy al infierno. No se trata de eso, sino que se trata de vivir el coram deo, que se dice, es decir, en presencia constante con el Señor, tu vida, por si llega algo así, estés preparado. A mí me sorprendió mucho la muerte de una hermana en la fe, joven, una hermana de la iglesia. Un día iba a su trabajo, era docente ella, y en el trayecto a su trabajo en un transporte público se revienta una llanta de su transporte y vuelca y todo, y hubo heridos, y a ella le tocó fallecer. Mira, esa muchacha dio un buen testimonio de buena cristiana, que estábamos seguros que ella se fue con el Señor. Pero era un día muy normal de voy a dar mis clases a la escuela donde me corresponde, y toca ahí un fallo mecánico y muere. Entonces, nunca sabes, y por eso es que estás preparado. Porque mira, tanto familiares los que nos quedamos, o si tú te vas, dices, decía una combi, y con esto concluyo la idea. Decía una combi, un día iba en el carro manejando y enfrente había un transporte público que en la defensa, en el parachoque decía, ya salí, si no regreso me fui con Dios, ¿no? Así es. La seguridad. Sí, claro, Adrián. Y luego eso me lleva a preguntarme también, porque he escuchado comentarios también, por ejemplo, de personas que son buenas personas, que ayudan a los niños, a los jóvenes, que apoyan de diferentes maneras. Por ejemplo, igual escuchaba un ejemplo de un doctor que era cristiano, que toda la vida se la pasó en la iglesia y que luego, después de que terminó su carrera, se fue a comunidades indígenas a trabajar y por cuestiones falleció a los 28, 27 años, ¿no? Y dices, como una persona que está ayudando, que está trabajando, que toda la vida se la pasó en la vida cristiana trabajando para la gloria de Dios, se va tan pronto, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? Entonces, imagínate, si esto pasa con personas que están en el camino de Dios, cuando sucede con personas que no están cerca, igual, o sea, es algo que hay que tener mucha conciencia de lo que está pasando en nuestras vidas y acercarnos a Dios antes de que vaya a pasar algo, ¿no? Y, por ejemplo, también como el texto dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, no sabemos en qué momento, y también hay un ejemplo acerca de cuando una mujer está embarazada, ¿no? Que está esperando la hora, pero en realidad no sabe en qué momento
va a pasar, ¿no? Entonces hay que estar siempre Velando. preparados, como dice la Biblia, velando y enfocarnos, ¿no? En llevar una vida cristiana y tratar de esforzarnos, porque hay que ser conscientes. En esta edad somos jóvenes y nos cuesta muchísimo trabajo, Adrián, decirme, ven a la iglesia, ven y haz tu vida espiritual, sigue a Cristo. Nos cuesta muchísimo Usar trabajo. los medios de gracia que el Señor te y dejó, probablemente, ¿no? y probablemente estamos pecando, probablemente estamos pasando por momentos difíciles. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si estoy mal espiritualmente, no? Y es ahí donde nunca vamos a estar bien, porque siempre estamos pecando y nos alejamos, ¿no? Y nunca terminamos de llegar. Esa es una. Y la otra también es de que no necesariamente tú debes de llegar a un punto de decir, ay, soy como que la peor persona del mundo, sino que precisamente como no eres de lo peor, sino que te mantienes en una media, también es un engaño. Entonces siempre hay que estar prestos a hacer la voluntad de Dios. Y mira, esto me recordó a un discurso por allá de un personaje icónico en la historia de Martin Luther King, este luchador social y también cristiano bautista. Como sabemos, en la historia él luchó por los derechos civiles de las personas de color allá en la década de los 60 y él lo terminan matando, ¿no? En un atentado pierde la vida, pero un día antes, es decir, una noche antes de que lo asesinaran, él lanza un discurso, ¿no? Y él dice ahí, mira, yo como toda persona, si ustedes pueden verlo, buscar en internet, su último discurso de Martin Luther King, decía, yo como toda persona, yo quisiera morir a una edad longeva, ¿no? Pero a lo mejor no es así, dice, a lo mejor la lucha va a seguir, dice, y quizá yo ya no los acompañe, dice, pero yo, dice, yo ya vi la tierra prometida. Estaba citando más o menos lo que le pasó a Moisés, como él condujo al pueblo, pero él ya no llegó a verlo. Así es. Y prácticamente Martin Luther King sabía que podía perder la vida en esa lucha y la pierde un día después, pero dentro de su discurso, él dice que no le importaba si eso pasaba porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Así es. Entonces, fíjate, alguien que sabe que su vida peligra, pero que también sabe que está haciendo la voluntad de Dios, puede morir con tranquilidad. Y él decía, yo no le temo al hombre, decía, no temo lo que me haga el hombre porque yo estoy bien con el Señor. Y al siguiente día lo asesinan y es un discurso que hay que aprender, ¿no? De ejemplo y de fe en el Señor y también de seguridad, que si mueres vas a estar con Él. Así es, esa es la seguridad que debemos de tener como hijos de Dios, saber que si nos vamos el día de hoy, nos vamos mañana, en 15 días, en un mes, nos vamos a ir con Él. Entonces hay muchísimas adversidades que tenemos como jóvenes hoy en día, entonces hay que ponerlas en la mesa y analizar. Entonces, Adrián, te pregunto, entonces, ¿qué debo hacer con mi vida cristiana ahorita de joven? ¿Está mal que yo no vaya a fiestas, que yo no tenga amigos, que yo me meta a la iglesia? ¿Qué hago en esta etapa, ¿no? Porque tengo una controversia en que quiero hacer las cosas del mundo, pero también quiero estar, ¿no? En la iglesia. Quiero disfrutar en libertad mi Así juventud, mi belleza, mi energía, todo esto, ¿no? No, mira, Dios es muy claro. A mí me encanta Dios porque es muy claro y Él le dice a los jóvenes que disfruten su juventud. Así o sea, ni modo que te vas a portar como alguien de 50 cuando tienes 20 y tantitos. Eso es imposible. Son diferentes etapas de vida. Y te dice el Señor que despliegues todo tu talento, toda tu energía, que te diviertas, que disfrutes, porque es tu etapa joven, pero que siempre tengas en cuenta que todo lo que hagas va a tener una consecuencia y va a tener un juicio de parte de Dios. Si tú te divertiste, te reventaste, como se dice, pero sanamente, bueno, no hay ningún problema, Dios, con eso, ¿no? Pero si también caes en excesos, en hacer a un lado de tu vida al Señor, es donde van a venir los problemas que a veces no debemos salir. Y, por ejemplo, a mí me lleva más a los jóvenes que no son como que no son los más malos, sino lo que sí incluso están buscando al Señor, incluso van a la iglesia, pero se mantienen a la media porque a veces, por ejemplo, ellos también pasan en lo que se dice frustración existencial, ¿no? También las influencias de redes sociales, de lo que están expuestos hoy, de qué se están llenando más, ¿no? De qué influencia. Recuerden que el Club de los 27 los influenció su época, que fue la psicodelia, la experimentación también espiritual, pero también a un lado con hongos alucinógenos. Y muchos murieron así, por una vida llena de vacíos y de excesos,
bueno, ¿qué es lo que nos puede llevar al exceso a la generación de los jóvenes de hoy? ¿O qué nos puede causar un vacío? Y yo creo que la reflexión y mucho de lo que están consumiendo puede llevarle a eso. Sí, Adrián, y es que creo que hay una etapa. Hay una etapa en la que estamos en esa etapa de la juventud y queremos disfrutar y aprovechar y probar muchísimas cosas, ¿no? Y es ahí donde probamos algo y ya nos gustó y no queremos movernos de ahí. La sexualidad, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? La probamos una vez y decimos, me gusta, quiero seguir haciéndolo, quiero tener más parejas. Y es ahí, es en esa etapa, ¿no? Pero es no quedarnos en esa etapa. Hay una parte de nuestra juventud en la que ya hiciste muchas cosas que probablemente no estuvieron bien y vas madurando y te vas dando cuenta qué cosa estuvo bien, qué cosa estuvo mal, y es ahí donde vas aprendiendo un poco acerca de lo que debes dejar de hacer. Sí, porque mira, ahora seamos claros. Yo creo que la mayoría o gran parte de las personas, ya sean grandes o jóvenes, tienen algún amigo que partió a temprana edad. Y créeme que lo recuerdas bien o lo recuerdas con añoranza o incluso algunos lo recuerdan tristes. Pero pónganse a pensar, ¿cómo vas a recordar a ese amigo que se fue? De una manera, wow, mira, ya no está con nosotros, pero fue un ejemplo, hizo lo que pudo en su tiempo, fue un buen chico, fue una buena chica. O qué tal cuando ya entra la duda, ¿no? Mira, se fue o le quitaron la vida o lo que le haya pasado, se fue, pero su vida no era tan ejemplar. ¿Estaría a cuentas con Dios o no estaría a cuentas con Dios? Y ahí es donde entra la duda y dices, bueno, murió joven, pero ¿dónde estará ahora? ¿Qué es lo que está en juego? La eternidad. Por eso escogimos el pasaje de Lucas 12:20, en donde Dios decía, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma y tú vienes planeando y no estás ni bien conmigo? Por eso es que primero el llamado es estar a cuentas a todo el auditorio que nos escucha, sobre todo los jóvenes, de que no crean que porque no son los más malos del universo o que son gente incluso de iglesia, van a tener la vida comprada, como se dice, sino que es un buen momento para hacer cuentas con Dios. Y quiero ser muy enfático, no porque le tengas miedo a la muerte y te vayas al infierno, sino que porque vivas una juventud plena y si te llega a tocar, que ojalá y no, bueno, tu partida ya sabes para dónde vas y nos dejas tranquilos también a todos los que te queremos aquí en la tierra. Así es, amigos, así que esa es la invitación. Yo sé que probablemente ustedes tienen sueños, metas que hacer, tienen ya su vida planeada, como hemos mencionado, pero a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Lo principal es acercarse a Dios. Sabemos que en Él tenemos la seguridad. Sí. Hay que poner nuestra fe, hay que buscarlo, por más problemas que tengamos y que nuestra vida probablemente sea un desastre, pero hay que acercarnos a Él y Él nos va a ayudar y todo va a encajar en su lugar. Él tiene ya un propósito para nosotros. Y bueno, ojalá todos los jóvenes que nos están escuchando mueran de viejos. Pero si no es así, mueres a los 27 o a los 30, 40, 50, la década que Dios te llame, asegúrate que eres un hombre, una mujer de Dios, para que, primera, disfrutes tu vida plena, y segunda, cuando Dios te llame, cuando ya se pase lista, luego se dice, digas con gusto, aquí estoy y soy salvo, que esa es el epicentro, el porqué del evangelio y el porqué de la vida. Así es, ese debe ser nuestro principal propósito, así que esperemos que este capítulo, este episodio les haya sido de bendición y esperemos vernos en el próximo episodio de Postmonautas. Comenten y recuerden que estamos en todas las redes para cualquier duda o cualquier comentario que les surja. Así es, nos vemos muy pronto.